Dios les bendiga, amados hermanos. La paz del Señor Jesucristo sea con todos nosotros en este día. Hoy, como todas las veces que nos encontramos en este espacio, vamos a estar hablando de un tema bien importante y necesario. ¿Quién no ha sido herido o herida por una lengua? ¿Quién no ha sido herida o herido por el golpe de espada? ¿Quién no ha sido herido o lastimado por una palabra maldicha? Hoy vamos a ver cómo sanar esas heridas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y para eso vamos a estar orando, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a hablar con nuestro Dios, a pedirle a nuestro Padre Celestial que primeramente nos limpie a nosotros, nos santifique, porque según la palabra de Dios dice, no hay quien haga el bien y nunca peque. O sea que todos alguna vez, dice la palabra de Dios, hemos herido. Así nos dice la Escritura, que todos alguna vez hemos herido a alguien. Hemos hecho, queriendo o sin querer, daño también nosotros a otras personas. Así que vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora que venimos delante de tu presencia, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Vamos a rogarte, Señor, en esta hora que tengas tú, Señor, misericordia primeramente, Señor, de mi vida y de cada uno de mis hermanos. Ten misericordia, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en nuestros corazones a través de tu palabra y puedas tú edificarnos, limpiarnos, santificarnos conforme sea tu voluntad, Padre Santo. Dirígenos a toda verdad y a toda justicia, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, me interesa hablar de la palabra de Dios, pero para aquellos que no me conocen, mi nombre es Mariela. Solamente diré así porque lo que me interesa es compartir la palabra de Dios, que usted escuche al Señor a través de la Escritura. Y para eso vamos a estar primeramente leyendo una oración que está escrita en la Biblia. Se las recomiendo a todos los hermanos. Es una oración de protección contra los enemigos ocultos. Y tú dirás, pero bueno, tal vez yo no tengo enemigos, pero siempre es bueno tener esa oración a mano. Y nos dice así el Salmo 64, que leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua y lanzan cuan saeta suya palabra amarga, para saetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designo, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas y sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que lo vean y entonces temerán todos los hombres y anunciarán las obras de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. Todos los rectos de corazón nos alegraremos cuando veamos las obras de Dios en nuestra vida y en aquellas personas que amamos. Vamos a estar leyendo, hermanos, algunos versículos bíblicos que nos indican sobre las heridas que son como golpes de espada. Hoy vamos a hablar de esas palabras que lastiman el corazón, que lastiman el alma y sobre todo ese tipo de palabras muchas veces vienen de las personas que más amamos y esas personas que tanto amamos nos hieren. Hoy justamente hablando con una hermana me tocó hablar de este tema, gloria al
Señor y por eso lo estoy trayendo. Y el Señor hizo algo maravilloso en su corazón. Esta hermanita me comentaba que tenía mucho dolor en su cabeza, que sentía como tirones que le tiraban de la cabeza, que sentía tirones, dolores en su cuerpo y eran puntadas y tirones en su cabeza. Bueno, primeramente el Señor me dio un salmo para esta hermanita mía, el Salmo 92, que dice: «Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, y muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruido eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, y aun en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y en él no hay injusticia». Este salmo el Señor nos daba en este día porque le decía a esta hermana: pidámosle al Señor que descienda la unción del Espíritu Santo, ese aceite fresco, porque dice la palabra: tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. La persona que es herida por la lengua de alguien, por palabras hirientes, pierde sus fuerzas, muchas veces cae en depresión, queda oprimida, queda sin fuerzas y no tiene fuerzas para levantarse y cae enferma, ya sea que les da dolor al corazón, como dice también la Escritura en otro salmo: mi corazón sentía punzadas dentro de mí. A veces te dan punzadas, amados hermanos, tú sientes como cuchillos que te atraviesan desde el pecho hasta la espalda. A mí me ha acontecido algunas oportunidades que el enemigo ha usado personas para tirar sus dardos con sus lenguas y he quedado, incluso hermano, tú puedes caer enfermo, puedes caer, ¿por qué? Porque son dardos venenosos. Por eso el Señor dice en su palabra que Él nos ha dado poder y tú aumentarás mis fuerzas, dice la palabra, como las del búfalo. También el Señor nos ha dicho que nos ha dado poder para hollar debajo de nuestros pies serpientes y escorpiones. Y nos dice la palabra también en Efesios capítulo 6, que vamos a estar leyendo en unos momentos, pero primeramente esta parte del verso 10 dice: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Esa unción que viene dice: tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. O sea que es Dios que te va a dar esas nuevas fuerzas cuando tú las has perdido, cuando alguien te ha herido, cuando alguien te ha lastimado, cuando alguien ha dicho contra ti mentiras, ha dicho contra ti infamias, han levantado calumnias, difamación contra tu vida. Cuando tú has hecho bien y te han pagado con un mal, el dolor es tan fuerte, mi hermano, que te taladra el corazón. Son puntadas que tú sientes como las que sintió nuestro Señor. Nuestro Señor sentía que le daban puntadas en su corazón. ¿Por qué? Dicen los salmos que sentía puntadas dentro de mí y dice: fuertes toros de Basán me rodearon. ¿Por qué dice esto la Escritura? Porque esas fuerzas infernales, demoníacas que se levantan
Ahí lo podemos ver con la escritura que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Dice Efesios capítulo 6 que nos tenemos que vestir con toda la armadura de Dios y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, usted y yo no vamos a poder contra fuerzas espirituales. Para eso necesitamos ser fortalecidos en el poder del Señor. Entonces, cuando orábamos con esta hermana pidiéndole al Señor ser fortalecidos en el poder del Señor y también ser ungidos con el aceite fresco. Por eso dice la palabra seré ungido en el mismo versículo donde dice pero tú. ¿Y a quién se refiere? ¿A un hermano que te va a dar fuerzas y que te va a echar aceite? No, se refiere a nuestro Dios, porque la unción que viene de parte de Dios es la que aumentará tu fuerza si te has debilitado, has perdido tu fuerza por causa de esas palabras perversas, por causa de esos enemigos ocultos. Dice, he aquí que esos enemigos perecerán, pero tú aumentarás mis fuerzas. Dice también que seré ungido con aceite fresco, y ese aceite fresco no es el aceite del supermercado, es la misma presencia de Dios que viene de lo alto. Es un aceite fresco que te limpia, que te sana, porque ahora vamos a leer algunas formas de las heridas que causa la lengua. Para eso vamos a ir a Proverbios capítulo 12, verso 18, que nos dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 18, 21 nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Hay veces que esa lengua podrá dar muerte, y otras veces, según nos dice Proverbios 12, 18, esa lengua dará vida, será medicina a tu alma. Dice que los ojos del Señor están en todo lugar mirando a los malos. Dice que esa lengua es vida, pero hay otro tipo de lengua que es perversidad y quebrantamiento de espíritu. Si leemos en Proverbio 10, 19, nos dice que en las muchas palabras no falta el pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, pero el corazón de los malvados es de poco valor. Leemos en Proverbio 15, 29 que nos dice, el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Gloria al nombre de Dios, aleluya. Que el Señor escucha nuestra oración, mi hermano, y si has sido herido, entonces ven a Jesús a pedirle, que ahora en un ratito vamos a orar, que la unción, ese aceite fresco descienda sobre esa herida de tu alma y sane tu corazón. Y también te compartiré un testimonio en breves instantes. Por eso, amados, dice Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y vamos a ver también allí que nos dice el Salmo 57, 4, dice, mi alma está entre leones,
tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres cuyos dientes son lanzas y saetas y cuya lengua es espada afilada. Aquí vemos esas personas que son como leones, que inmediatamente dejan libertad a su ira y a todo su enojo, principalmente cuando se sienten descubiertos en su pecado o en su maldad. Al momento dan a conocer su ira, su enojo y comienzan a despeñarte con su lengua y a lanzar hachones de fuego. Dice, vomitan fuego y habla justamente, mi alma está entre leones. No, justamente no es el Señor, sino que es el león rugiente que lanza hachones de fuego, y entre los hijos de los hombres cuyos dientes son lanzas y saetas, cuya lengua es espada afilada, muy venenosa, pero es muy sutil. Y vamos a ver esta lengua que nos habla Proverbios 5. El Señor da un consejo específico. Puede ser para hombres, pero también para mujeres. Es una lengua muy lisonjera, que es como una miel. Entonces vamos a ver qué tipo de lengua es esa. Dice, hijo mío, atiende a mi sabiduría e inclina tu oído a mi inteligencia, para que guardes discreción y tus labios conserven la ciencia. Los labios de la mujer ajena destilan miel, y su paladar es más suave que el aceite, pero su propósito al final es amargo como el ajenjo y agudo como espada de doble filo. ¿Por qué? Porque ese tipo de mujeres, también hay hombres que salamerean, lisonjean, pero al final cuando esa mujer ajena o ese hombre ajeno viene a tu vida, está hablando justamente del adulterio, te engañan, te seducen, te hacen caer en el pecado, y al final dice que el fin es amargo como el ajenjo y es agudo como espada de doble filo. O sea que es muy peligroso caer en ese tipo de artimaña que tiene el enemigo para hacer caer a los hombres y mujeres de Dios. Dice, también allí nos dice, Proverbios 12:18, que a veces hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es la que sana, es la que trae medicina. Proverbios 30:14 nos dice que hay gente cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Hay personas que son muy hábil, tienen mucha habilidad, mucha labia, pero justamente esa labia es para engañar, para saquear, para robar al que tiene poco. Aún lo poco que tienen se lo sacan, porque tienen mucha maldad en sus lenguas, mucha habilidad. Y dice la palabra de Dios allí en Jeremías 9:3, tensan su lengua como el arco. Dice, tensan como su arco, esa es su lengua. Y apuntan a qué, dice, la mentira y no la verdad prevalece en la tierra, porque de mal en mal proceden, y a mí no me conocen. Ese tipo de personas proceden de mal en mal. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Santiago 3 nos habla mucho de la lengua y nos dice que la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad, que la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo y es encendida como el infierno e inflama el curso de toda nuestra vida o de la creación, dice también en otros tipos de Biblia. Así que, amados hermanos, podemos ver aquí toda la maldad que procede de la lengua. Dice la palabra de Dios que una fuente no puede echar agua dulce y agua amarga, o sea, ni agua salada. O sea que nosotros debemos examinar qué tipo de agua está saliendo de nuestras lenguas. Dice Salmo 11:2 nos dice, ¿por qué aquí que los impíos tensan el arco y preparan sus saetas sobre la cuerda para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón? O sea que a los rectos de corazón son los que están en la mira de ese arquero con esa flecha malvada
y para destruir, para lastimar el corazón de los justos. Dice Salmo 58:7 que se diluyen como las aguas que corren cuando disparan sus saetas, que sean como que si estuvieran sin punta. Es un pedido, es un ruego, que se diluyan como las aguas que corren cuando disparen sus saetas, que sean como si estuvieran sin punta. A veces, amados hermanos, el Señor hace esas cosas en favor nuestro. Podemos ver que personas disparan esas maldades por su boca y llega un momento, hermanos, que cuando el Señor te ha fortalecido, te ha ungido, te ha dado ese aceite fresco de los cielos, esas palabras que son como golpes de espada, que vienen a golpear tu alma, tú lo puedes resistir en el nombre de Jesús y esas saetas no te harán daño, amados hermanos. Pero a veces es un tiempo, un proceso que tú pasas de guerras y batallas y muchos ataques. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra las personas, sino es el mismo enemigo de nuestras almas, el que usa a las personas para tratar de dañar nuestra vida y darnos y golpearnos donde más nos duele, aún aquellas personas que les hemos hecho bien. Por eso dice, tensan su lengua como un arco y la mentira es lo que tienen en su boca. No prevalece la verdad. O sea, el Señor está mirando todas estas cosas, mis amados hermanos. Entonces, por eso voy a estarles leyendo lo que dice el Salmo que leímos en primera instancia, que es que el justo florecerá. Ese es el consejo de Dios para nosotros. Dice, seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y en él no hay injusticia. Mi amado hermano, esta palabra tan poderosa hoy ha ministrado mi vida, y este aceite que nos está hablando el verso 10 del Salmo 92 es lo que va a traer la sanidad a tu vida, a tu alma. Si has sido herido con esa lengua de serpiente, si has sido herido, como dice la palabra, que muchas veces huevo de áspid hay debajo de sus lenguas, y cuando vomitan llamas, y aún sus lenguas son como cuchillos, son como espadas, son como arco con flechas y saetas, así, y tiran ¿para qué? Para saetear, dice al justo, en oculto traman los malignos, los perversos, pero el Señor los plantará en la casa de Dios y allí florecerán y fructificarán aún en la vejez, son promesas de nuestro Dios. Así que, amados hermanos, hoy pude ver esta palabra cumplida en la hermana que les estoy contando, que vino con ese dolor que hasta su cabello, apenas se tocaba el cabello, dice que le daban tirones y no podía, porque eran muchos tirones en la cabeza, muchos dolores insoportables y puntadas que no los podía soportar. Así que fuimos a la oración y toda esta palabra el Señor, parte de ella nos regaló, ministrando el Espíritu Santo con la palabra, porque dice que la palabra es vida, la palabra nos lava, nos limpia y nos santifica. Y entonces le dije, bueno, pidámosle al Señor que el aceite de Dios descienda sobre ti, que seas ungida con aceite fresco, porque solo el Señor traerá sanidad. Si tú vas a la palabra de Dios, allí dice que el buen samaritano, que los que conocen la historia, estaba herido, había sido golpeado por el camino. Entonces el buen samaritano que lo encontró, lo levantó, lo puso sobre
sobre su cabalgadura y untó sus heridas con aceite y vino y lo llevó al mesón para ser cuidado. Y eso es lo que hacemos cuando vamos a la oración. Llevamos al herido a la presencia de Dios y allí es cuidado y es atendido por el Señor. Y esas heridas son ungidas con aceite y con vino, que es la sangre de Cristo que sana. Amados hermanos, porque dice la palabra que por tu llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea el Señor. Entonces oremos a Dios para que ese aceite sea ungido con aceite fresco y ese vino que viene de la presencia de Dios, la sangre de Cristo, por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria al nombre de Jesús. Y recuerda leer este Salmo 92 y también esta oración del Salmo 64, que es una oración para ser protegido de los enemigos ocultos, de aquellos que afilan como espada su lengua y que lanzan saeta y palabra amarga. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta hora. Señor, te agradecemos y pedimos, Señor, que ese aceite fresco descienda, Padre, en el nombre de Jesús, sobre cada herida, sobre el alma, sobre el cuerpo, sobre los corazones heridos, Señor, y que así como tú sanaste, Señor, a esta hija tuya, a esta amada hermana, tú la sanaste, Señor, y cuando terminamos de hablar, ya no le dolía, ya no habían puntadas, Señor, porque tú la ungiste con aceite fresco que vino del cielo. Tú le diste nuevas fuerzas, ya se pudo levantar de su cama, Padre. Ya pudo andar, Señor. Te ruego, Padre, que tú hagas ese mismo milagro con mis hermanos que han sido heridos, Padre, por palabras, por saetas, Padre, por fuegos, llamaradas, Señor, saetas del enemigo. Y como dice Efesios 6, que nos vistamos con toda la armadura de Dios para resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estemos firmes en el nombre de Jesús, Padre mío, porque no ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario, el diablo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Sean atados y reprendidos esos espíritus inmundos, Padre, sean reprendidos y echados fuera de los cuerpos, Padre, en el nombre de Jesús. Tu sanidad descienda, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, conforme sea tu voluntad, Señor, te lo pido y te agradezco, Señor. Tú dijiste, pedid y se os dará, Señor, yo lo creo, te lo pedimos junto con mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, que Dios le bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana, y que la paz de Cristo sea con usted. Aleluya, amén.